Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a la Contrarréplica, nuestra querida Contrarréplica dominical, ya sabéis, esta que abordamos temas antiguos, antiguos por el orden de llegada, quiero decir, de antiguos por lo demás no tienen nada. Son grandes temas que me traen los contraescuchas y que aquí cuando les llega su momento, pues tratamos todo lo bien que por lo menos todo lo bien que yo puedo. Presto atención a todas las notas de voz que me llegan, las escucho con cuidado y siempre con cariño y trato de darles, en el caso de que sea una pregunta, pues una respuesta, y en el caso de que sea una reflexión, pues si puedo y está en mi mano complementar esa reflexión. Aquí, por supuesto, todo tipo de reflexiones, todo tipo de preguntas y todo tipo de opiniones son aceptadas siempre y cuando se expresen de forma educada y correcta. Es decir, que no haya ni insultos ni nada por el estilo. Esta casa, la Contracrónica, es una casa para gente educada, siempre. La educación que no falte nunca. Bien, tanto dentro del programa como por supuesto en los comentarios del mismo, tanto en iVoox como en YouTube. En YouTube ya hay un sistema automático que se encarga de filtrar los insultos, a veces creo que es incluso un poquito duro, demasiado, y ya me encargo yo de vez en cuando, una o dos veces al día, de echar un vistazo por si ha filtrado, ya entre comillas censurado a quien no tenía que hacerlo, pero bueno, siempre es mejor eso que se pase a que no llegue, que es lo que sucedía antes de que implementasen, o de que yo por lo menos implementase este sistema. En iVoox no es tan fácil, así que me toca pues de vez en cuando pasar por ahí para ver si alguien se ha desmandado. Pocos, la verdad, muy pocos, porque tanto los que participan en la Contracrónica como quienes participan dentro del programa, quiero decir, puede hacerlo cualquiera, como quienes lo hacen en el muro de comentarios, por regla general, en un 99% de las ocasiones, son gente extremadamente educada y constructiva. Bien, si queréis participar, os voy a dar el número de WhatsApp, como hice ayer en la contraportada. Por cierto, ayer tenía que haber hecho contraplano. Me di cuenta al terminar, cuando ya lo había grabado y lo estaba editando. Dije, caray, si hoy tocaba contraplano, pero bueno, como había tenido esta semana pasada tantos viajes y había estado de aquí para allá, de la ceca a la meca, pues se me había olvidado. Nada, haremos contraplano la semana próxima. Lo justo sería hacer 2 semanas seguidas de contraplano, a ver si no se me olvida. Pero la semana próxima, el sábado próximo, tendremos contraplano, por supuesto. Bien, el número de WhatsApp es el 690 82 7909. Más 34 delante si estáis fuera de España. Y respecto a la duración, pues os lo digo siempre con el caso de los domingos, ¿no? Entre 1 y 3 minutos creo que es la duración óptima. No porque piense que en ese tiempo os bastará. Seguramente en muchos casos no os baste, pero es que tenemos que entrar todos los que enviáis. Y ya muchas veces me cuesta meter más de 4 notas de voz, a ver si consigo meter alguna más. Pero ya sabéis que me gusta tratar con mucho cuidado cada una de ellas y darles el protagonismo que se merecen, que es muchísimo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la que iba a decir a la contraportada, a la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que es venezolano y que nos habla sobre la emigración europea a Hispanoamérica, un proceso migratorio que fue muy intenso, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y también en la primera mitad del siglo XX. Bien, pues Francisco carga sobre las espaldas de los europeos de aquella época el origen de que algunas cosas en Hispanoamérica vayan tan mal hoy. Mira, para un dato, estaba escuchando un programa interesante que estaban hablando, bueno, en un Zoom entre varios, tu amigo guatemalteco, tú, el señor Lowans de Argentina y y otro más. Y estaban hablando bueno, estas cuestiones políticas y lo que se fue entre la independencia y el desarrollo posterior de los países, que ya se hicieron países luego, pues, en Latinoamérica, y las migraciones posteriores, que en realidad el señor Villanueva defendía. Y yo pienso que hubo mucha voracidad
en los europeos en venirse para Latinoamérica, porque era más fácil. Las pocas leyes que habían aquí en Latinoamérica y lo fácil que pudiera ser corromper el sistema, porque ya, pues, por supuesto, tenían entendido que la gente aquí, con la riqueza que tenían, no sabían qué hacer con ella. Y se vinieron muchos alemanes, franceses, y holandeses, italianos, españoles y portugueses, por cantidad, por la debilidad de la ley. ¿Y cuál fue la diferencia en Canadá y en Norteamérica? ¿Cuál fue la diferencia que hubo ahí? ¿Y por qué fue diferente el desarrollo aquí que en otras partes? Pues no creo, Francisco. Siento llevarte la contraria, pero es que no lo creo. No creo que los europeos que emigraron a Hispanoamérica, que fueron muchos millones, lo hiciesen por la debilidad de la ley, porque llegaron allí y sabían que no había ley o que la ley era muy débil y podían saltársela cuando quisiesen. No fue lo que les movió, te aseguro. Fueron para allá para ganarse la vida honradamente. Los alemanes, franceses, italianos, españoles, portugueses, etcétera, que hace un siglo y medio decidieron cruzar el Atlántico. Ojo, y cruzar el Atlántico hoy sigue siendo una faena importante, lo hacemos en avión en unas cuantas horas, pero sigue siendo un señor viaje. No te quiero ni contar lo que era en el año 1890, que tenía que hacerse en un paquebote a vapor. Vamos, había que dejar toda tu vida atrás, cosa que hoy no tenemos que hacer porque cruzamos en pocas horas y siempre podemos volver a un precio relativamente razonable. En aquel entonces no era así. Y como no era así, tenían que vender todo lo que tenían, en la mayor parte de los casos, que era muy poco por lo general, pero lo era todo su patrimonio, para pagarse el pasaje en un barco de vapor hacia América. Allí habían oído, les habían contado mediante cartas que les enviaban los familiares en muchas ocasiones que las cosas iban bien en lugares como Cuba o como Argentina o como México o como Chile o como casi cualquier país hispanoamericano y que podían labrarse una fortuna. La Europa de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, estaba superpoblada. En cambio, y había poco espacio para expandirse. En cambio, en América había grandes extensiones de terrenos sin ocupar. Algunos gobiernos americanos, como por ejemplo el argentino, hicieron grandes planes muy ambiciosos para que esas extensiones de terreno se poblasen. Preferían población europea porque entendían que iba a ser más fácilmente asimilable, lo cual era una presunción correcta. Si tú estás en Argentina, la Argentina del año 1890, por ejemplo, que he dicho antes, y quieres llenar el país de gente, y el país, Argentina en concreto, estaba medio vacía, bueno, sigue estando medio vacía, después de un siglo y pico de emigración constante, pues no te quiero ni contar cómo estaba hace siglo y medio aquello. Bien, es normal que ya en aquel entonces se hablaba español, eran católicos, era una sociedad pequeñita, hasta incluso la propia Buenos Aires, en el último tercio del siglo XIX, todavía era una ciudad pequeña. Bueno, pues querían que no supusiese aquello un gran impacto, un gran shock para esa pequeña república recién nacida. Cuando digo pequeña desde el punto de vista demográfico, porque para el año 1900 Argentina ya desde el punto de vista de superficie era una república bastante grande. Así que dieron preferencia, digamos, a emigrantes europeos y sobre todo a emigrantes españoles y a italianos. Esa es la razón por la cual hay tanto descendiente de italiano y descendiente de español en Argentina. La mayor parte de ellos provienen de los españoles, por lo menos provienen de esos inmigrantes que llegaron entonces, bueno, vistos desde el lado argentino, inmigrantes, no de los que llegaron allí en tiempos del virreinato del Río de la Plata, perdón. Así que eso es lo que sucedió en otras partes, como el Caribe. Lo que buscaron los gobiernos republicanos fue blanquear la población local. Tenían miedo de que pasase lo que había sucedido en Haití a principios del siglo XIX. Aquellas islas habían sido en muchos casos inmensas plantaciones con mano de obra esclava traída de África, por lo que el número de blancos era muy pequeño. Los que acudieron a la llamada de estos gobiernos hispanoamericanos para poblar sus países eran gente humilde. Gente muy humilde en Europa, que la única intención que tenían era trabajar y, como decía antes, labrarse un futuro mejor que el que les reservaban sus países de origen. Los alemanes o los italianos que emigraron, por ejemplo, a Argentina o Brasil, en ambos casos
En ambos países hubo muchísimos alemanes y muchísimos italianos, eran los mismos, muchas veces la misma familia. Lo que pasa es que un primo se iba a Nueva York y otro primo se iba a Buenos Aires, ¿no? Los mismos que emigraron a Estados Unidos o a Canadá. Hace 120 años Argentina era un país que desde Europa se veía como un lugar de abundancia y de oportunidades, era una de las grandes promesas. Ya luego, posteriormente, a lo largo del siglo XX, se abrieron otros destinos, como por ejemplo Venezuela, a raíz del auge petrolero de los años 30. A Venezuela, de hecho, estuvieron afluyendo emigrantes europeos, básicamente españoles, portugueses e italianos, pues hasta bien entrada la década de los 60, es decir, mucho después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Buena parte de la población venezolana actual proviene de esa gran migración. Venezuela en concreto pasó de ser un país muy poco poblado, inmenso, pero muy poco poblado, a ser un país pues hoy de 30 millones de habitantes. Y bueno, y que hasta hace no tantos años llegó a ser muy rico. Esa riqueza se la debía en buena medida a toda la incorporación de mano de obra proveniente de Europa, que había tenido lugar a lo largo del siglo XX. En definitiva, Francisco, no creo, sinceramente, que la debilidad o la inestabilidad de las repúblicas hispanoamericanas se deba a los emigrantes europeos, los que llegaron en el último siglo y medio. Tanto una cosa como la otra, pues la debilidad y la inestabilidad, obedece a diferentes causas, pero entre ellas, te lo aseguro, no están los emigrantes. Bien, pues seguimos con Jorge, que nos deja una nota de voz para hacerme una pregunta a mí personal relativa al liberalismo, podríamos llamarlo así, y al marxismo. Él parte desde una posición opuesta a la mía y me planta una pregunta directa que vamos a escuchar ahora. Buenas, Fernando, ¿qué tal? Bueno, para empezar, decirte que yo soy de ideología contraria a la que en un principio se difunde en este programa, que es la liberal. Yo me considero socialista. Aún así, te escucho atentamente, igual que escucho a otras personas con las que tienes relación, aunque no piense como ellas, como es el caso de un tío blanco hetero. Y bueno, de todo se aprende. Estoy seguro de que tú también, escuchando a alguna persona marxista o socialista e incluso anarquista, en algún momento has aprendido o te has puesto en el lugar de la otra persona, aunque sea en su manera de ver el mundo. Entonces, en ese sentido, quería destacarte en uno de tus anteriores programas, una persona te había preguntado sobre si no te parecía llamativo que dos personas pudieran estar tan seguras de que tienen razón cuando en principio lo que piensan es antagónico, ¿no? Entonces te exponía como ejemplo el caso tuyo como liberal y el de Alberto Garzón, con el que puedo estar más o menos de acuerdo en según qué, como comunista. Ahora mismo haciendo el papel de socialdemócrata en su caso, como le corresponde por ser miembro del gobierno. Entonces, ¿no te parece de poca honestidad intelectual hacerles ver a tus seguidores, entre los cuales me incluyo, que hay una forma correcta de ver las cosas y una incorrecta, y que en este caso tú, por haber leído más, según tu propia opinión, eres la persona que está en lo correcto, y sin embargo, Garzón viviría en un mundo de fantasía, de una especie de utopía marxista, que es imposible llevar a la práctica? Si somos un poco serios, deberíamos saber que esto no es cierto. Yo, sin necesidad de echarme flores, o sea, sin intención, perdón, de echarme flores con esto, yo soy profesor de geografía e historia y, y afirmar algo tan categóricamente me parece, como mínimo, fuera de lugar. Entonces, con lo interesante que es tu programa, creo que ahí podías haber actuado de una manera más humilde, precisamente porque sabes perfectamente que hay toda una potente bibliografía, una potente ideología que sustenta la teoría marxista. Otra cosa es que no te guste, pero económicamente es perfectamente viable y se ha llevado a cabo incluso en países pobres. Otra cosa es que, bueno, el resultado te pueda gustar más o menos, pero, y ciñéndonos a la honestidad intelectual de la que te hablaba, también tienes que ser consciente de los problemas ecológicos, económicos, sociales, incluso culturales o de aculturación que genera el capitalismo. Creo que estamos de acuerdo en que no es todo un camino de rosas en el capitalismo y que genera
mucha pobreza y mucha desigualdad. También saca gente de la pobreza, evidentemente, porque es una evolución de sistemas anteriores que básicamente se servían de que una mayoría fuera pobre mientras que una minoría sea rica. Esto no tiene por qué ser así en el capitalismo, pero tampoco tiene que ser de la manera contraria. Bueno, esto se me está alargando un poco. Quería saber qué opinabas al respecto. Un saludo. Antes de nada, me gustaría dejarte claro, Jorge, que en este canal y en sus diferentes programas no se difunde ideología alguna. Aquí hablo de actualidad y trato de analizar lo que ocurre en la contracrónica, quiero decir. Elijo un tema, bueno, la de los domingos en concreto, pues la dejo entera para los contraescuchas, pero de lunes a jueves elijo un tema, generalmente de política internacional, de economía también, algunas veces de política española, pero no es muy habitual, y trato de analizarlo desde distintos puntos de vista y que el contraescucha lo entienda, ¿no? Aquí he traído temas durante pues todos estos años, los he ido enlazando, ¿no? El Brexit, bueno, la guerra a Ucrania últimamente, bueno, cuando nos metimos con la pandemia, acuérdate, la cantidad de decenas, cientos diría, de programas que hice sobre la pandemia del coronavirus, así que agarro un tema, me gusta, lo voy siguiendo, voy informándome y al final, pues a la vuelta de 3 meses es un tema un tema de actualidad siempre que tengo muy controlado. Trato muchos temas tecnológicos, en fin, las cosas que me interesan y a la vista de la audiencia que tiene el programa y de la comunidad que se ha formado, pues veo que también le interesan a la audiencia. Bien, pero eso es la contracrónica. En la contrahistoria hablo de historia, en la contraventana también, eso lo hago en vídeo, comento asuntos del día en A la Contra, eso que hago por la calle con una cámara, o en los cortos de YouTube, que empecé a hacerlos el año pasado, hago reseñas de libros, películas y series en la contracrítica, que también la hago en vídeo, o en la contraportada, que vimos ayer, o el contraplano, pero vamos, en ningún momento difundo ideología, te lo garantizo. No soy ningún activista. Tengo naturalmente convicciones personales. Soy liberal, nunca lo he ocultado ni pienso hacerlo. Soy liberal tanto de ideas como de talante personal. Y cuando hago un análisis lo paso por esas convicciones. No voy a pasarlas por las convicciones del vecino, por convicciones políticas o ideológicas del vecino que las desconozco, por cierto. Es decir, creo en una sociedad de individuos libres y responsables que contratan libre y voluntariamente entre ellos. Creo también en la democracia liberal, el imperio de la ley y los derechos humanos. En todas esas cosas y unas cuantas más en las que creo. La sociedad abierta, en definitiva. Esos son mis principios y no tengo otros. No es mi intención difundirlos, tan solo me sirven de apoyo para interpretar lo que sucede. Si te gusta la interpretación, pues te convertirás en un oyente de la contracrónica. Si no te gusta, escucharás otros programas, algo que me parece muy bien y que te invito a hacer. Por lo demás, yo no milito en partido político alguno, jamás lo he hecho, nunca he militado, no pertenezco a ninguna asociación, a ninguna fundación, a ningún think tank. Ya solo con decir eso se desmonta el paralelismo que has hecho entre Alberto Garzón y yo. Él es un político y un militante y lo ha sido toda su vida y yo no. Él vive, y muy bien, por cierto, de la política y yo no. Creo que con eso ya está dicho todo. Me interpelas sobre si soy consciente de los problemas, me lo he apuntado aquí en un papel, no exactamente en el iPad. Me dices que si soy consciente, me preguntas si soy consciente de los problemas ecológicos, económicos, sociales e incluso culturales que genera el capitalismo. Naturalmente que lo soy, por supuesto. Los lugares del mundo en los que impera una sociedad abierta, con mercados libres, gobierno limitado y donde se contrata libre y voluntariamente, son lugares en los que el medio ambiente está más protegido, el nivel de vida es más alto, la sociedad es más diversa y pacífica y la cultura suele ser vibrante. Y a los hechos me remito. Allá donde imperan regímenes socialistas de partido único, ojo, que es un requisito marxista, el de la dictadura del proletariado, para alcanzar el genuino socialismo, pues allá donde impera eso, el medio ambiente queda devastado. Mira, te echa un vistazo al mapa de Asia y busca el mar de Aral. No lo vas a encontrar porque los soviéticos lo desecaron. Luego, además, sucede que la pobreza está muy extendida, las colas para conseguir alimentos son habituales y el nivel de vida es bajísimo. La sociedad vive sometida a los caprichos del partido y privada de derechos básicos como el de expresión u asociación. Y por supuesto, la única cultura permitida es la proveniente desde arriba, la cultura aprobada por el régimen. De esto último, soy plenamente consciente de todo esto que te acabo de contar, de lo que pasa cuando en un país instauras un sistema socialista. Y además lo puedo verificar sobre la realidad. Allá donde se hace una revolución socialista, se instaura en el acto, además, una dictadura. Empieza a proliferar la miseria y la gente comienza a huir. Para esto último suelen levantar vallas y muros. Mira, hace unos años, Alberto Garzón, ya que nos lo has sacado aquí,
subió una fotografía, la subió él además, una fotografía a internet en la que se le podía ver en la cocina de su casa, entiendo que era la de su casa, cocinando, no sé si era una paella o una tortilla. Creo que iba con una sudadera, no sé si una camiseta, una sudadera que llevaba el escudo de la República Democrática Alemana, de la RDA. Se le veía muy orgulloso además de aquel escudo y lo mostraba, convencidísimo, a la cámara. Pero pues esa república existió entre 1950 y 1990. Es decir, pues un estado histórico, ¿no? Pero esa república mantuvo encerrados a sus 16 millones de habitantes dentro de las fronteras del país durante 40 años. Aparte de encerrados, les tenía vigilados a todas horas a través de una agencia de seguridad del Estado, la Stasi, que significa eso mismo, Staatssicherheit, seguridad del Estado, la seguridad de los que mandaban aquello, que evidentemente la seguridad del partido, podríamos decir. Esa agencia, la Stasi, es de infame recuerdo para los alemanes del este. Por si eso no basta, se encargó de levantar un muro de 4 metros de altura y 140 kilómetros de longitud a través de la ciudad de Berlín y de su comarca adyacente. Si exhibes con esa naturalidad el símbolo de quienes construyeron y mantuvieron el muro, es que quizá nos quieras poner también un muro aquí, en España, no sé, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, qué sé yo, en cualquiera de las ciudades, y que nos quieras someter a una agencia de seguridad del Estado, y que nos quieras ver haciendo colas en las tiendas, o directamente que nos quieras impedir salir del país. Yo no exhibo símbolos tan macabros como el de la RDA, una república que terminó porque sus habitantes no aguantaban más. Así que no hay posible comparación entre Alberto Garzón por mil razones y yo mismo. Tenemos profesiones distintas. Yo no soy un militante, no soy político, él sí lo es. Y mis principios morales e ideológicos, creo, sinceramente te lo digo, que son superiores a los de Alberto Garzón. Vamos ahora con Fernando, que se pregunta por las razones que motivan el voto. Este es un tema espinoso, como todos los que tienen que ver con las elecciones. Este año además tenemos en España como mínimo un par de elecciones. Tenemos ahora en el mes de mayo, dentro de nada, poco más de 2 meses, estamos ya a 19, no lo olvidemos. Poco más de 2 meses hay elecciones municipales y regionales en 13 comunidades autónomas y luego, no sabemos cuándo, pero se entiende que será para final de año, quizá en noviembre, quizá en diciembre, no lo sabemos, habrá elecciones generales. Así que esto del voto empieza de nuevo a preocupar. Empiezan los españoles a preguntarse, a hablar de elecciones otra vez. Así que no tardarán en llegarme las preguntas, la pregunta que he contestado 300 veces de por qué no me gustaría votar. Pero bueno, evidentemente me la seguiréis enviando y os seguiré respondiendo lo mismo. Así que si tenéis la tentación, os pido una cosa. Buscad en el archivo y veréis cómo he respondido a esa pregunta muchas veces. De cualquier manera, vamos ahora con mi tocayo, con Fernando, que se pregunta por esto mismo. Y quisiera, comentarte, un tema que hace tiempo que lo pienso y no acabo de concretar exactamente. Un poco sería la forma como la gente ante unas elecciones pues se decantan para votar por un partido o por otro. A ver, supongo que deben influir varios factores, ¿no? Algunos con más peso que otros. Creo que muchas personas manda, pues, sobre todo su ideología, ¿no? Es decir, pues que siempre se han considerado de izquierdas o derechas y en consonancia a ello, pues votan a un partido u otro. Pienso que en este caso difícilmente cambiarán el sentido de su voto. Podría decirse que es el electorado fiel de un partido. Pienso que más de la mitad de los votos de los partidos corresponden a este tipo de electorado fiel, entre comillas. Ahora bien, el resto de los votos pienso que varía en función de diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos quizá pues sería a lo mejor lo que se llama pues, la aparición de un cisne negro, ¿no? Por ejemplo, sería los atentados del 11M, que dieron un vuelco en las elecciones del 2004. Al principio las tenía ganadas el Partido Popular y a causa de los atentados pues acabó ganando el PSOE, ¿no? Otro aspecto sería quizá pues el tema de las encuestas de opinión, ¿no? La demoscopia. Pienso que influyen bastante, sobre todo pues los indecisos y pienso que el hecho de que den muy malos pronósticos para un partido, pues pienso que eso hace que acelera más todavía la caída de este partido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, en las últimas elecciones ya le estaban dando muy malos resultados las encuestas de opinión y de intención de voto y finalmente pues supongo que generó un voto útil que fue hacia otros partidos, ¿no?
Y bueno, quizá otro aspecto que también creo que influya pues sería el tema de las campañas en las redes sociales, que bueno, a veces pues puede ser que si son muy sonadas, pues acaben teniendo un cierto desgaste, ¿no? En los partidos rivales, ¿no? Y bueno, resumiendo, pues a veces veo en los medios de comunicación analistas políticos, ¿no? Pues diciendo que tal o cual actuación o posición, ¿no? Que realizan los partidos, ¿no? Durante la legislatura, pues que conllevará consecuencias en las siguientes elecciones, pero a mí me da la impresión de que, bueno, que finalmente la gente pues acaba decantándose su voto pues influido no tanto ya por cómo gobiernan o por cómo actúan, ¿no? En la oposición, el resto de partidos, sino a veces pues por estos detalles que a veces son intangibles, pero que a veces son muy importantes, ¿no? A la hora de la votación, ¿no? Bueno, era más que nada para ver qué opinas tú, si piensas bueno, que a veces, pues aunque se empeñen los analistas en buscarle explicaciones racionales al voto, pues a veces depende de muchos factores que se nos escapan, ¿no? Bueno, pues simplemente era esta la consulta. Y bueno, pues nada, enhorabuena por el programa y bueno, también quería comentar que Alberto Garín, me gustan mucho las contrahistorias que hacéis y bueno, que seguir así y adelante. Venga, gracias. Ayer en la contraportada, no sé si la has escuchado, Fernando, hablábamos de un libro de Daniel Kahneman titulado Pensar rápido, pensar despacio. Era como la tercera vez que pasaba por aquí, es un gran libro, por cierto. Pues bien, pues comentaba ayer que a este autor le dieron un Nobel de Economía. Hace 20 años, año 2002 exactamente. Se lo dieron por los estudios que había estado haciendo a lo largo de su carrera sobre la toma de decisiones. Esto de la toma de decisiones es algo importantísimo en cualquier mercado. Es un mercado abierto, se entiende, no en una tienda de abastos soviética o cubana, ¿no? Donde no hay mucho donde elegir. Es lo que hay, lo que hay. Si llegas a tiempo para encontrar un poco de pan, un poco de carne o de lo que haya en ese momento, una cartilla con la cartilla de racionamiento en la mano, pues bien. Pero en un mercado abierto, en un mercado libre, si se pueden concurrir todos los que quieran en ese mercado y por lo tanto el comprador o el cliente tiene que escoger, ¿no? En un sistema de partido único, las elecciones cubanas, por ejemplo, que las tienen, solo se presenta el Partido Comunista de Cuba, que es el único legal. Ahí no hay problema con la toma de decisiones. Todos van a decidirse, van a decantarse, todos los que vayan a votar por el Partido Comunista, porque no pueden decantarse por otro. En el caso de las democracias liberales, sí, hay distintos candidatos, hay una oferta, ¿no? Distintos partidos, ¿no? Así que en esto el mercado electoral es parecido al mercado de tomates o de cualquier otra cosa. Hay una demanda y hay una oferta. Los especialistas en mercadotecnia son, de hecho, en buena parte son psicólogos. ¿Por qué en el lineal del supermercado escogemos esta marca de leche cuando tenemos 7 u 8 donde elegir? Ojo, y todas nos prometen que es la mejor leche del mundo, se encargan de que el empaquetado sea atractivo, de trabajarse la fuente, la decoración gráfica del brick de leche, pero escogemos una o escogemos otra. No siempre lo hacemos por el precio, muchas veces lo hacemos por la marca, por el lugar donde lo hayan colocado, porque hemos visto un anuncio que nos ha gustado mucho, porque pone que tiene vitamina A, qué sé yo, y entonces pues pensamos que va a ser un poquito mejor aunque nos tengamos que gastar 10 céntimos más en ella. Voy más lejos. ¿Por qué vamos a este supermercado y no a otro? Yo mismo vivo a la misma distancia exacta, casi la misma, unos 200 metros aproximadamente, de 3 supermercados, de 3 empresas gordas, grandes, de supermercados en España, de un Mercadona, un Día y un Carrefour. Pero casi siempre voy a Mercadona. Alguna vez, evidentemente, voy al Día y otras veces voy a Carrefour, pero voy casi siempre a Mercadona y tengo mis razones para hacerlo, que no vienen al caso, pero que explican por qué me decido por él. Lo mismo sucede con mis marcas preferidas para muchos productos, que van desde cámaras de fotos, me gusta desde unos años a esta parte, la marca Sony, pues en las sopas de sobre, que tanta gracia os hizo en la contra en directo de hace unas semanas, que os decía que acababa de cenar y me había cenado un Sop Instant. Me gustan esas, las de gallina blanca. Pues bien, con la política pasa exactamente lo mismo. Si decidimos votar, acudimos a un mercado de candidatos y partidos. Para decantarnos por uno u otro influyen muchas razones, muchísimos factores, como bien apuntas. La primera es nuestra posición ideológica.
Evidentemente, si somos conservadores o más bien conservadores, pues votaremos a los partidos del centro a la derecha. Dicho sea lo de la derecha, lo de la izquierda, de forma convencional, para que todos nos entendamos. Si somos progresistas, que es así como se llama la gente de izquierdas, pues votaremos del centro a la izquierda. Esa posición a veces nos viene dada desde nuestra infancia, ¿eh? Nuestros padres eran de izquierdas o eran de derechas y nosotros seguimos siéndolo de forma así, por tradición familiar, ¿no? De forma general, tampoco es que nos interese mucho el tema, pero es lo que hemos oído en casa, ¿no? Otras veces rompemos con la tradición familiar a partir de cierta edad. Vamos, que nos movemos ideológicamente. Yo lo hice, por ejemplo, a los 20 y pocos años, después de observar y de leer una serie de cosas. No me costó mucho, lo reconozco. De un modo general, de joven se suele ser más de izquierda y de mayor más de derecha. Seguramente porque pues, te ha pasado ya la vida por encima, ¿no? Pagas impuestos y tienes responsabilidades. Es difícil que a los 40 o a los 50 años te digan que tienes derecho a todo y que todo eso va a ser gratis, naturalmente. Sabes lo que cuestan las cosas, lo dura que puede llegar a ser la vida y como nadie regala nada. Hay también casos de gente que va de la derecha en la adolescencia a la izquierda en su madurez, pero no es lo normal. Esa digamos que es la estructura básica. El lugar que ocupamos en el espectro ideológico, de manera general. Nos consideramos más bien de derechas o más bien de izquierdas. En los extremos siempre hay gente muy ideologizada, generalmente gente muy militante, pero siempre son una minoría. En el centro hay una cantidad indeterminada de votantes que no se terminan de decidir, seguramente porque pasen de la política. Esos son los que votan, por ejemplo, a la izquierda en unas elecciones y a la derecha en las siguientes. Pero eso de nuevo es lo normal. Los bloques políticos en las democracias maduras son muy estables. Cada uno de los bloques cubre aproximadamente un 30% del electorado y el 40% restante es votante móvil o abstencionista, ya sea activo o pasivo. Yo, por ejemplo, no soy de ir a votar, pero más por pereza que otra cosa, es decir, mi abstención, digamos, no es activa. Con unos bloques tan bien definidos y un censo electoral que crece muy poco, cosa que sucede en países como España, que tienen pues una población ya envejecida, con pocos niños, y por lo tanto, si hay pocos niños, pues habrá pocos mayores de 18 años. De cada 4 años se renueva muy poquito el censo electoral. Bueno, pues en países como el nuestro, el único modo de ganar las elecciones es conseguir que el votante contrario se te quede en casa. Es decir, que se abstenga. Si el espectro político está muy atomizado o aparecen partidos nuevos, generalmente regeneracionistas, que es lo que pasó en la última década en España, pues como fueron Podemos o Ciudadanos en su origen, se mueven votos un poco a lo loco durante un tiempo y luego ya la cosa se va consolidando. Ciudadanos prácticamente ha desaparecido. ¿Quién nos lo iba a contar hace 4 años? Que estaban a tope. Y el entorno de Podemos, no digo ya Podemos, que es un partido como siglas. Bueno, que no son siglas, es una palabra entera. Pero como formación está ya casi en liquidación en muchas partes de España. Pero ese entorno ha quedado reducido, el espacio que llaman ellos, ¿no? El espacio político a la izquierda del PSOE, pues ha quedado reducido a lo que fue Izquierda Unida. Un partido a la izquierda del PSOE que difícilmente puede sobrepasar el 15% de los votos, en el mejor de los casos. En la derecha ha pasado algo similar con Vox, que se ha consolidado a la derecha del PP. Ya veremos durante cuánto tiempo, pero por ahora parece que tienen una base firme. Cuando hay elecciones, y las hay cada 4 años, bueno, en el caso de las autonómicas a veces sucede que quedan entre medias en ciertas comunidades autónomas, pero vamos, que es cada mucho tiempo, no es algo que hagamos lo de votar todas las semanas. Pues cuando hay elecciones los dos bloques se movilizan. A diferencia de lo que sucede en el supermercado, ya digo, donde vamos pues a diario, todas las semanas por lo menos, a votar se nos llama solo una vez cada 4 años. De ahí que las campañas sean a cara de perro. En ese momento pues cuentan varias cosas, como por ejemplo quién está en el gobierno, eso es importante. El estado de la economía también es importante. Si la gente está desempleada, pues es posible, y lo ha pasado mal, es posible que cambie el sentido de su voto. O el desencanto general que haya. En España hace 10 años, por ejemplo, la gente pues se juntó el hambre y las ganas de comer, ¿no? La gente estaba desempleada, mucha gente, y además se juntó que se veía a los políticos como desconectados de la sociedad, había corrupción, o habían salido por lo menos muchos casos de corrupción y había mucho desencanto. Eso es lo que dio lugar a nuevos partidos, ¿no? Bien, lo primero, lo de estar en el gobierno, a pesar de que mucha gente piensa que eso es una desventaja, no necesariamente lo es. Estar en el poder te desgasta, lógicamente, especialmente si has tenido una legislatura dura, pero si las cosas van bien, puede ayudarte, de hecho te ayuda. Bueno, esa es la razón por la que Aznar o Zapatero obtuvieron mejores resultados la segunda vez que se presentaron que la primera. Aznar la mayoría absoluta no la sacó en el año 1996, sino en el año 2000. Zapatero tuvo pero considerablemente mejores resultados. Nunca alcanzó la mayoría absoluta, pero en 2008 se quedó cerca.
Estar en el gobierno te da además una posición privilegiada. Mucha gente tiende a votar al que manda, especialmente lo referente a medios de comunicación y presupuestos de campaña. Los bancos van a ser más proclives a prestarte dinero para la campaña si ya partes de una posición de poder que si vienes de la calle, ¿no? Luego muchos gobernantes utilizan los medios del Estado para propulsar su candidatura. No es algo ilegal, por ejemplo, utilizar el avión oficial del primer ministro para acudir a pronunciar un mitin, pero bueno, está feo. Lo hacen de cualquier modo porque las campañas lo hacen así, porque las campañas electorales son cortas, más cortas de lo que pensamos, y es que son 2 semanas luego, y echan toda la carne al asador. Imagina que cada 4 años te obligasen a elegir supermercado, y que a partir de ahí al que eligieses, pues ya tuvieses la obligación de ir durante los siguientes 4 años, ¿no? Entonces lo podrías comprar ahí. Los supermercados, claro, tendrían solo 2 semanas para convencerte, y una vez hubieses votado ya te quedarías ahí atado, ¿no? Puedes figurarte lo que te prometerían y lo dura que sería la campaña. Pues bien, eso es lo que sucede las 2 semanas antes de las elecciones. Aquí habría que preguntarse un poco lo que te preguntas tú, ¿no? ¿Cuánta gente cambia el sentido de su voto en esos 15 días? Pues al parecer muy poca. Esto es lo que sale de las distintas encuestas que se hacen continuamente. Pero claro, si los 2 contendientes van muy ajustados, los sondeos previos, pues que la campaña salga bien puede marcar la diferencia. Luego, al final, si ya bajamos a la sociedad tomando a la gente de una en una, pues cada uno te dará sus razones por las que ha votado a tal partido, ha votado a tal otro o simplemente se ha quedado en su casa. Bien, vamos ahora con Giovanni, que nos hace una reflexión sobre el lenguaje inclusivo. Hola Fernando, acerca del tema del lenguaje inclusivo quisiera hacer una reflexión. Imagínate que a tu casa llega un amigo a comentarte un problema que tiene y es que en su casa hay goteras. Entonces tú le respondes, pero ¿cómo se te ocurre decir que hay goteras si anoche lo llovió todo y en mi casa no cayó una sola gotera? El piso amaneció completamente seco. Pues es ilógico, ¿no? O sea, no suena para nada lógico que tú le respondas porque él te está diciendo que en su casa es donde están cayendo goteras. El caso del lenguaje inclusivo es exactamente eso. Hay una gente que no eres tú, que no son los tuyos, que tienen un problema y es que se sienten excluidos de la sociedad y piensan que una de las formas como se muestra esa exclusión es en el lenguaje. Por eso, en el problema de ellos, que no eres tú, no son los tuyos, es otra gente. Pues porque pueden ser mujeres, pueden ser homosexuales, pueden ser musulmanes, pueden ser moros, pueden ser negros, pueden ser... Sienten que en la sociedad están en una posición secundaria y que no están representados. De alguna forma quieren visibilizar eso y piensan que a través del lenguaje hay una posible solución a eso. Entonces, pues mi idea es que reflexionemos un poco, que así el problema tú no lo veas porque a ti no te corresponde y porque a ti no te pasa, no significa que haya otras personas que sientan que ese problema pues sí les afecta. Gracias, Fernando. El año pasado, Giovanni, alguien por Twitter, no fue el año pasado, fue en 2021. Me sigo pensando, estamos ya en marzo de 2023, sigo pensando en el año pasado como 2021. Esto fue en octubre de 2021, me he ido a buscarlo, ¿eh? Pues sí, me he acordado cuando he escuchado tu nota de voz. Bien, pues alguien por Twitter, un tipo llamado Claudio, exactamente, preguntaba a la Real Academia si el lenguaje inclusivo era una jerigonza o un galimatías. No estaba mal tirada la pregunta, ni iba con segundas, ¿eh? Era una pregunta muy bien hecha. Jerigonza significa lenguaje especial de algunos gremios, lenguaje gremial en una palabra. Caray, existe la jerigonza de los médicos, de los arquitectos o de los informáticos. Ojo, no hay nada ahí de malo en ello, ¿eh? Cuando te especializas en una disciplina concreta necesitas más palabras que el común de los mortales para nombrar infinidad de objetos y de procesos que en la vida normal pasan desapercibidos. No sé si alguna vez habéis escuchado una conversación de ingenieros de caminos comentando un puente. Empiezan a salir ahí una cantidad de términos, algunos bien bonitos, por cierto,
¿no? Que solo dominan ellos. Pero claro, en nuestro uso diario no necesitamos conocer las partes de un puente o de una vía férrea, pero un ingeniero de caminos naturalmente que necesita conocerlas. Lo mismo sucede pues con los médicos o mismamente con los informáticos. Galimatías significa lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. Es decir, cuando alguien trata de explicar algo y no sabe hacerlo porque no lo entiende bien o porque es incapaz de reducirlo a una estructura comprensible por cualquiera. Puede ser que alguien quiera oscurecerlo a propósito, ¿no? Para que darse importancia, por ejemplo. Un galimatías es, qué sé yo, un paper universitario, científico. Para cualquiera que no entienda esa materia, eso es un galimatías. El año pasado Andrea presentó un paper en la Universidad de Cambridge sobre parasitología. Bueno, me pasó el PDF, ya por pura curiosidad se lo pedí. Bueno, no pude ir más allá del primer párrafo, porque no entendía absolutamente nada. Para mí era un galimatías, evidentemente para ella no lo era, y para quien iba dirigido, que era la comunidad universitaria de bioquímicos, ¿no? Pues con el lenguaje inclusivo podríamos estar ante ambas cosas, ¿no? Ambas cosas o una de las dos. Un lenguaje gremial para las feministas, qué sé yo, o un galimatías solo apto para politólogos, antropólogos y filósofos posmodernos. Bien, pues la pregunta, como veis, os la he explicado, pero si es una pregunta, la de este hombre, la de Claudio, una pregunta bastante buena. La Real Academia respondió, al que preguntaba a Claudio, le respondió diciendo lo siguiente. Tengo el tuit aquí delante, es del 6 de octubre de 2021. Le dijo: lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Esto la Real Academia lo ha insistido muchas veces, que existe el género gramatical y el género biológico, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Bien, esta es una de las mejores descripciones de lenguaje inclusivo que he leído nunca. Una descripción breve y muy concisa. Es que no hay que añadir nada más. El hecho es que un tuitero respondió a la cuenta de la Academia diciéndoles lo siguiente. No os voy a dar el nombre del tuitero para no ponerle en evidencia. Además es de estos tuiteros que se ponen un nickname, un apodo de estos incomprensibles. Les dice: ¿sabéis que hay personas que no se identifican con un género binario? Pero como todo, hay mirarlo como que fueras un mandril. Este textual, sic. Lo dijo así. En fin, está escrito con los pies, como podéis ver. No concuerdan los verbos y ni siquiera abrió el interrogante. Todo ahí se le olvidó el qué, en fin. Aún así, otro participante le respondió brevemente. Bueno, el propio Claudio le respondió y le dijo: la falta de definición de personalidad de las personas es un problema psicológico, no un problema gramatical. Bien, esto enlaza con lo que nos cuentas. Quieren llevarse sus propios problemas de identidad a algo como la lengua, que nace de abajo arriba y que su uso es por parte de millones de personas de forma espontánea, ¿no? En el uso común del castellano no reduplicamos los géneros, es decir, no decimos ellos y ellas. Tú llamas a vosotros, dices vosotros, aunque haya tres chicas entre medias, porque es género gramatical. Dices vosotros y vosotras, o sería vosotras y vosotros, ¿no? Y mucho menos ellas, eso no lo dice nadie, salvo la ministra Irene Montero en los mítines. La Academia se limita a constatar el uso que le damos a la lengua. Es algo elemental que cualquiera que quiera saberlo lo sabe. Pero bueno, que esto se ignora adrede porque el lenguaje inclusivo tiene muy poco que ver con el lenguaje y mucho con la ideología. Muy bien, queridos, pues hasta aquí hemos llegado. Me han entrado 4, no me ha podido entrar la quinta nota de voz, pero tampoco quiero hacer el programa más largo de lo que se debe. En fin, con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy. Mañana será lunes, como bien sabéis. Hoy, por cierto, que sepáis que es el Día del Padre, así que felicidades a todos los padres de la Contracrónica. 19 de marzo, San José Obrero. Bien, mañana estaremos a 20 al día siguiente y ya no será el Día del Padre, aunque creo que en España es festivo, no en la Contracrónica, ¿eh? Es olvidaros, aquí los festivos poquitos y, bueno, los festivos oficiales pocos, por no decir ninguno. Si hay un día que no puedo hacer el programa como sucede esta semana es porque no estoy en Madrid y tengo que trabajar en otro lado. Bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.